Buenos días. Sí, se escucha. Ok, gracias. Buenos días. Vamos a ver hoy 2 puntos. El análisis interdisciplinario del crecimiento urbano y la planificación urbana. Entonces, el análisis interdisciplinario de crecimiento urbano es un libro que está en la biblioteca. Ya habíamos hablado de la forma del crecimiento urbano, crecimiento expansivo de la ciudad, el crecimiento como reorganización interna de la ciudad, crecimiento demográfico, el crecimiento económico. Sí. Pero ahora, en el análisis interdisciplinario del crecimiento urbano, el crecimiento urbano he estudiado por muchas disciplinas científicas. El crecimiento económico, por ejemplo, desde la economía estudiamos, nos preguntamos por qué crece en la ciudad desde el punto de vista económico, por la localización de las actividades económicas dentro de la ciudad. En la ciudad tenemos la localización de la industria, tenemos parques industriales, tenemos corredores industriales, complejos industriales. Tenemos localizado los servicios, todo tipo de servicios, servicios educativos, de salud, el comercio, en fin. Y la localización de actividades
agrícolas agropecuarias. Entonces, tenemos el análisis de las inversiones, el análisis de las inversiones en la ciudad. Sí. La inversión económica en todos estos tres sectores. Desde el punto de vista de la economía urbana, lo urbano, el crecimiento urbano, desde el desarrollo económico, desde el desarrollo urbano. Y decíamos pues que el desarrollo urbano es concomitante al desarrollo económico. Se pregunta a la economía urbana si la urbanización está determinada por el crecimiento económico o la industrialización, etcétera, el crecimiento económico está determinado por la urbanización. Y hay varias respuestas. La primera es que la urbanización se define como el crecimiento acelerado de las ciudades causado por el proceso de industrialización. También hay la hipótesis de que son procesos concomitantes. Crece la urbanización, crece el desarrollo económico, pero ni la urbanización causa la industrialización, ni la industrialización causa la urbanización. Son procesos concomitantes que van a la par, pues. Aunque predomina más la primera hipótesis de que la urbanización está causada por la industrialización. Desde la economía urbana analizamos el proceso de localización de las actividades económicas dentro del espacio. Y en la localización vemos 4 teorías de localización. La localización de minimización de costos. Yo voy a localizar a mi empresa en aquella parte donde minimice costos, donde esté cerca
de las mercancías que yo necesito para producir mi actividad económica. Cerca donde estén las materias primas y que minimice costos. Y la segunda teoría de localización es la localización de mercado. Voy a localizar mi actividad económica cerca del mercado donde yo pueda vender. Y maximice mi tasa de ganancia. Eso se llama localización de mercado. Después, una localización óptima donde esté el punto donde coincide la minimización de costos más el área de mercado. Y en ese punto, donde tengo equidistante a las materias primas y al mercado, ahí me localizo. Y la localización multifactorial, donde yo genero múltiples factores que intervienen en el proceso de localización. Un factor puede ser el terreno, las características del terreno donde me voy a ubicar, edafológica, geológica, de accesibilidad, etc. Otro factor de localización es que esté cerca de los servicios que requiero para que mi actividad económica funcione. Otro factor de localización es la localización del mercado, donde yo pueda estar cerca, donde yo realice mi mercancía. Y así puedo poner 20, 30 factores. A eso se llama localización multifactorial. Dentro de la economía urbana, también estudiamos el análisis económico regional. Y entonces, es decir, tenemos ahí las regiones, diversos tipos de regiones. La región plan. En la región yo localizo mi industria o mi negocio con base a plan de desarrollo. Se llama región plan. La región homogénea. Voy a localizar donde hayan características homogéneas.
Por ejemplo, voy a localizar yo la producción de maíz donde haya terrenos que estén disponibles. Hay miles de hectáreas disponibles para la producción de maíz. Entonces, es una región homogénea. La región integral en la escuela argentina. Bueno, ahí donde yo integro muchos factores, es decir, integro muchas condiciones económicas que favorecen el desarrollo económico. La región la región polar, ahí la región polar, donde yo se utilizan los polos de desarrollo. Localizo mi actividad económica de un polo de desarrollo. Generalmente son identificadas las grandes ciudades como polos de desarrollo, salvo algunos casos, que es donde hay ventajas. A mi empresa, el Estado le ofrece ventajas, que el terreno me lo da gratis, que me da cierto apoyo económico para que yo localice la empresa ahí. Y entonces, no importando que otros lugares no tengan características polares, la polarización genera desigualdades sociales, económicas. Se favorece más la localización de un número de empresas que otras, o a unas localidades que a otras. Las regiones productivas de la escuela rusa, ahí donde hay un pool, un conjunto de actividades productivas, ahí localizo mi empresa. Hay muchas. Entonces, en economía urbana estudiamos el análisis económico regional, cómo las regiones influyen en el desarrollo económico. El desarrollo local
Anteriormente, el desarrollo local era potenciado a través de localización de actividades de bienestar social, porque las localidades no tienen mucho potencial de desarrollo económico. Entonces, primero localizamos infraestructura de bienestar social, escuelas, hospitales, universidades tecnológicas, etc. Para ir generando las condiciones para que posteriormente podamos localizar industrias. Actualmente es otra la teoría de la localización, le llamamos localización. Es decir, lo local se articula al desarrollo económico global. Entonces, esto está dinamizando la economía local. En fin, la economía urbana tiene muchos tópicos para analizar la dinámica económica, el crecimiento económico. Entonces, en ese análisis interdisciplinario del crecimiento económico, por ejemplo, la geografía, el análisis geográfico del crecimiento económico. Hoy establecemos sistemas de información geográfica. Que nos ayudan esta base geográfica de información ayuda a la localización de las actividades económicas. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? Bueno, el crecimiento económico, el crecimiento urbano, lo estudiamos desde la teoría del tamaño de ciudades. Hay una gran correlación entre tamaño de ciudad y desarrollo económico. Las ciudades más grandes tienen mayor dinamismo económico, tienen ventajas aglomerativas todas las ciudades, pero sobre todo las ciudades grandes.
porque en las ciudades están aglomeradas la industria, las actividades de servicio, están aglomerados las oportunidades de estudio. Están aglomeradas las viviendas, un conjunto de oportunidades de empleo. Entonces, el tamaño de la ciudad influye en la dinámica económica, en los servicios, en todo. Y hay ciudades pequeñas, medianas y grandes. Los diferentes escuelas de pensamiento ecológico. También analizamos el crecimiento urbano desde la ecología. La Escuela Ecológica de Chicago en los años 1920-40. Ahí surge la sociología urbana. Empiezan ellos a estudiar lo urbano desde 2-3 temas. El fundador de la Escuela Ecológica de Chicago, R. Park y Mackenzie. Lo primero ellos que el primer tema de investigación urbana fue la integración de las minorías étnicas en Estados Unidos al American Way of Life, al modo de vida norteamericano. Les preocupaba a los norteamericanos que todas esas minorías no fueran a, digamos, a destruir el modo de vida norteamericano. Incluso en la actualidad, Samuel Huntington, economista norteamericano, escribió un libro que se llama El deterioro de la identidad norteamericana es causado por los mexicanos y por los latinos. Y él aconsejó hacer el muro, también en que se reduzca la minoría mexicana. Y no digamos la centroamericana. Posteriormente, otra preocupación de la Escuela Ecológica de Chicago, ellos empezaron a construir los primeros alumnos de la primera generación
modelos de organización espacial para explicar cómo se tiene que organizar la ciudad. Está desde el de zonas concéntricas. Las ciudades crecen por zonas concéntricas. La teoría axial del crecimiento por los ejes de vialidad atraen el crecimiento urbano. Generan 5 modelos de organización espacial. Posteriormente, otra escuela ecológica utiliza instrumentos estadísticos para estudiar lo urbano. Se le llama ecología factorial, porque utiliza la técnica estadística de análisis de factores por componentes principales para estudiar los problemas urbanos. Ellos empiezan a estudiar el impacto ambiental, los modelos de impacto ambiental. En fin, cuando nos detenemos al análisis interdisciplinario del crecimiento urbano, observamos que son múltiples disciplinas científicas las que han abordado el estudio del crecimiento urbano. La antropología social estudia el crecimiento urbano. Entonces, cómo define la ciudad como un mosaico urbano integrado por múltiples nacionalidades. Por múltiples minorías y estudia cómo las interrelaciones étnicas entre esos grupos contribuyen al crecimiento urbano. En el sentido de la antropología urbana, la antropología social dice, la ciudad es un mosaico cultural, un mosaico étnico. Estudia decir, el problema que se da en las relaciones interétnicas, el problema del racismo, de las desigualdades sociales, culturales, de la marginación.
En los años 40 y 50 se estudia la desigualdad, pues, étnica. Entonces, el crecimiento urbano lo hemos estudiado a través de múltiples disciplinas. Está la psicología urbana, por ejemplo. Sí. Los psicólogos urbanos empiezan a estudiar, bueno, incluso la ecología humana, empieza a estudiar la ecología humana con la distribución espacial de la población, la analiza las características culturales, étnicas, religiosas de las ciudades. También ellos hacen el estudio, la ecología humana de las enfermedades mentales, cómo está distribuida las enfermedades mentales en Nueva York, en Washington, por categoría étnica. Entre los latinos, por ejemplo, es decir, cómo está la locura, ¿sí? Cómo está el suicidio, la depresión, y analizan 10, 15 enfermedades mentales, la neurosis, por zonas urbanas, por grupos étnicos. Claro, los grupos latinos, chinos, los grupos que no son norteamericanos, los norteamericanos casi no son locos, no tienen, no padecen enfermedades mentales. A los otros sí, no, pues todos los grupos padecen enfermedades mentales. Y estos estudios luego son realizados por psicólogos urbanos. Sí, ¿cuál es la dinámica de las enfermedades mentales en las ciudades norteamericanas? El problema de la integración de las minorías en contexto urbano. En los años 70, 80
Hay una antropóloga norteamericana que empezó, antropóloga norteamericana que se metió a la antropología psicológica y hizo un estudio sobre la adolescencia, sexo y cultura, un estudio comparativo entre samoanos y norteamericanos. Entonces, los samoanos no tienen tanto problema con la etapa de la adolescencia. Los norteamericanos sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque son ciudades grandes donde hay mucho estrés. Porque para seleccionar, ir a ver una película, ¿en qué cine? Hay miles de cines, miles de películas. Esto, lo otro, causa mayor estrés. Cualquier actividad que uno quiera realizar. También el problema de la sexualidad. El problema de la relación con la muerte. Los samoanos se les integra a la relación entre adultos, jóvenes y adolescentes. En la sociedad norteamericana no tanto. En la muerte, los samoanos, los jóvenes, los adolescentes, se les vincula con la muerte desde pequeños. Los norteamericanos no están traumados por la muerte. Y así toda una serie de temas que estudia Margaret Mead: educación, sexo y cultura. La psiquiatría urbana estudia el crecimiento urbano, cómo vivir en la ciudad afecta al cerebro, a la mente. El estudio entre la personalidad ecológica y la personalidad exitosa, que es la que tiene la civilización occidental. Entonces, no, pues aquí se busca en Occidente que los jóvenes, las personas, sean exitosas en la búsqueda del éxito, el que moldea la personalidad. No buscan una personalidad ecológica, como dice Valerio Ortolani, un jesuita, ya murió, estuvo aquí en Puebla, él lo conocí, jesuita. Con él y Basaguren fundamos la Ibero de acá. Entonces, Valerio Ortolani tiene su libro, escribió su libro que se llama La personalidad ecológica. El problema de la personalidad exitosa es que presiona, obliga al ser humano a ser exitoso.
Y no venimos a ser exitosos, venimos a saber vivir. Mientras que la personalidad ecológica incorpora al medio ambiente en el desarrollo de la personalidad. No le interesa, pues, el éxito. Los psiquiatras, dirigí yo a varios psiquiatras cuando estuve trabajando en la ONU aquí en México. Hicimos un seminario para estudiar las migraciones internacionales, pero sobre todo para estudiar los refugiados en el mundo. Estaba ahí un psiquiatra, Castro, Roberto Castro, y me dijo: Valeriano, ¿qué tema me sugieres para que estudie con los refugiados? Pues sería importante que estudiara la experiencia del dolor y el sufrimiento en los refugiados. Y sí estudió eso. Un segundo psiquiatra y yo, tú puedes estudiar, decir, la decisión de emigrar, sobre todo la decisión de refugiarse. Y ahí viene toda la discusión, si los refugiados deciden emigrar o son forzados o es una migración forzada. Claro, es una decisión forzada y las grandes pérdidas que tienen las personas, pérdida de la identidad cultural, la pérdida de los amigos. Y eso genera muchos traumas. Y lo otro, pues, cómo trauman a los refugiados vivir en las grandes ciudades. A veces vienen del campo y luego vienen a la Ciudad de México, pasada con los salvadoreños, con los guatemaltecos. Entonces, imagínense un refugiado campesino en la Ciudad de México. No, hombre, es todo un problema. ¿Cómo integrarse al modo de vida urbano? Entonces, tienen muchos problemas los centros urbanos. Hay muchos desafíos para que se integren los refugiados. De por sí los refugiados no quieren vivir fuera de su país. Viven por las condiciones políticas,
por la guerra que está en el país, por los problemas políticos, etc. Ahora son los grupos estos mafiosos, la delincuencia organizada que genera refugiados internos y refugiados internacionales. Hay miles, más de 200,000 refugiados mexicanos que se refugian en Estados Unidos, en Canadá. ¿Por qué? Porque los expulsan estos grupos mafiosos del poder, como pasa en Michoacán, como pasa en Chiapas, como pasa en Guerrero, como pasa, bueno, en Veracruz, en todos los estados de la República Mexicana, estos grupos mafiosos expulsan a miles, les quitan las tierras, las viviendas, todo. Por otro que la embajada canadiense hace 5 años estaban 400,000 mexicanos pidiendo refugio y hasta quitaron ellos la visa. Ahí como a los 6 meses volvieron a reponer la visa, porque a los mexicanos no se les pide, les dan la visa, no se les niega la visa. Van pues sin necesidad de que no les niegan la visa, les otorgan la visa. En cambio, va a un centroamericano y se la niegan. Pero hizo eso Canadá. ¿Por qué hizo eso la embajada de Canadá aquí en México? Porque habían 400,000 y son miles de mexicanos que viajan para trabajar como refugiados. No dicen que son refugiados, pues. ¿Por qué? Porque a ellos les dan la visa. Van a trabajar allá. En todos nuestros países hay estas mafias, ¿sí?, de narcotraficantes, etcétera, que viven digamos, viven de crear refugiados. Generan miles de poblaciones de refugiados. Canadá es uno de los países que más refugiados recibe a nivel mundial, junto con Suecia, con los países nórdicos, Australia. Hay como unos 10, 12 países que reciben la migración de refugiados. Que les dan refugio. Les dan trabajo. En Canadá les enseñan el inglés, les dan 6 meses, 1 año, les dan una beca, ¿sí?, para que vivan de esa beca mientras están aprendiendo el inglés. Y les dan algún curso de computación y los integran a la economía canadiense, les dan empleo, buenos empleos. Ganan 10, 15 dólares canadienses por hora.
En cambio, Estados Unidos y México no, pues hay que generar esas condiciones, hombre. Sobre todo porque los tres países, Canadá, México, Estados Unidos, pues están integrados económicamente, necesitan fuerza de trabajo. En Chiapas hay 70,000 refugiados centroamericanos, caribeños. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, todo bien. Entonces, el crecimiento urbano es importante porque se le estudia desde esa análisis interdisciplinario de diferentes disciplinas contribuyen a analizar lo urbano desde múltiples dimensiones, un análisis multidimensional. Desde la política, las ciencias políticas, el estudio del crecimiento urbano desde lo político. Lo podemos analizar desde las políticas urbanas, las políticas públicas, cómo favorecen el crecimiento urbano las políticas públicas. Las políticas urbanas, pues sí, hay un estudio de la urbanización, política de vivienda, la política migratoria, la política de regularización de los asentamientos humanos, la política del transporte, ¿sí? La política de los centros urbanos, de renovación urbana, de restauración urbana, la política de rehabilitación, la política sí, de los centros históricos, la política de desarrollo urbano. Pero también desde la ciencia política, desde la ciencia política, estudiamos la política electoral urbana en los contextos en las ciudades. Por ejemplo, en el DF, las delegaciones fueron convertidas en municipios, en alcaldías.
Entonces hay 16 municipios. La política electoral cambió. ¿Por qué? Porque hay políticas de desarrollo municipal. El artículo 115 constitucional que rige a los municipios. No es lo mismo administrar una delegación que la administración pública de un municipio. Cambia. Hay cabildos donde hay consejos de desarrollo urbano. Los movimientos sociales urbanos, la política de los movimientos sociales urbanos, la política de la gestión urbana a través de movimientos sociales, de organizaciones, de sindicatos, en fin. Entonces, analizar el crecimiento urbano desde 20, 30, 40, 50 ciencias distintas enriquece el análisis del urbano. La política territorial, el análisis del territorio urbano. La expansión de la ciudad se hace sobre tierras ejidales, tierras periféricas, porque son más baratas. Decíamos, pues, lo que en una clase, la formulación de la teoría del crecimiento urbano y del precio del suelo, del carbon tuner, este geógrafo alemán que decía que el precio del suelo urbano es una distancia del suelo al centro de la ciudad. Los terrenos que están en la periferia, que son tierras ejidales, pues son más baratos, están distantes al centro de la ciudad. Los terrenos centrales que están en el centro de la ciudad, pues son más caros. Pueden costar 1,000, 2,000, 5,000 pesos cada metro. En cambio, los terrenos periféricos, 50, 100, 200 pesos el metro. Eso es lo que decía Carbon Tuning. Las teorías hidráulicas del desarrollo urbano.
porque la disponibilidad de agua favorece la construcción de las ciudades. La teoría hidráulica del desarrollo urbano. Y es importante ver todas las características. Vamos a Conagua y ahí está en tiempos de lluvia qué caudal de lluvia tenemos en la ciudad. La construcción del sistema hidráulico de la ciudad. Y en Conagua encontramos toda esa información. El número de pozos que hay en la ciudad. La canalización del agua, cómo se realiza. En tiempos de lluvia podemos canalizar esa agua para utilizar esa agua durante todo el año. Por ejemplo, si hay 1,200 plazas comerciales en la ciudad de Puebla, pues podemos poner receptores de agua, como hay acá en el Parque Ecológico de la ciudad de Puebla. Hacemos esas plantas receptoras de agua y entonces captamos el agua de lluvia, la ponemos en 1,200 plazas comerciales. No hay necesidad de traer agua de otras partes. De por sí el Popocatépetl, digamos, suministra mucha agua a la ciudad, a todo el centro de Puebla. De Cuernavaca, de México. Hay una pregunta hasta acá. Por favor, les puedo pedir que bajen del internet en Conagua para que vean el sistema de agua potable en la ciudad de Puebla. ¿Cuántas variables tiene? Son muchas variables. Empezando por las plantas de tratamiento de agua residual. La calidad del agua. Las plantas estas de tratamiento del agua para hacer agua potable, las que venden, pues, los garrafones, las pipas de agua, tienen los pozos, los tratan, hay plantas de tratamiento del agua para potabilizarla más, de mayor calidad. En San Pedro Cholula, en las dos Cholulas, hay cientos de pozos. Y hay problemas pues con las fábricas de agua potable.
deja a muchos municipios sin agua. Los de Nealtican pues tuvieron que luchar por su agua, porque la estaban trayendo a la ciudad de Puebla. El problema, cuando ya no se tiene la capacidad de carga del ecosistema, ya no tiene los suficientes recursos bióticos para potenciar la vida urbana de una ciudad, pues hasta ahí se tiene que crecer la ciudad. No, seguimos creciendo expansivamente. No, ya debe parar porque no tiene capacidad hidráulica. Se ven como el crecimiento urbano está correlacionado con la capacidad de carga hidráulica que tiene la ciudad y con la capacidad de carga en general. También tiene que bajar el libro de análisis interdisciplinario del crecimiento urbano. Está en la biblioteca de la UAP. En un libro publicado por el Instituto de Administración Pública de España. Tiene muchos libros publicados sobre el crecimiento urbano, sobre el análisis urbano. Tiene otros libros sobre las ciudades costeras. Tiene más de 200 libros sobre la problemática urbana. Pero léanse este análisis interdisciplinario del crecimiento urbano. Para la próxima clase voy a presentar, ya tengo acá el libro en la casa,
de problemas de investigación urbana de Manuel Castel. Él presenta ahí una metodología de cómo estudiar los problemas urbanos. Es una guía de investigación urbana. Hay métodos de investigación. Hay otro libro de este Instituto de Administración Pública de España que se llama Modelos Matemáticos para el Análisis Urbano. También hay de metodología de análisis urbano. Hay más de 200 libros. Hay un libro de planificación urbana, de modelos de organización espacial.